Bien, continuamos con el segundo video de la noche. La clase no va a ser muy larga, pero ¿qué es lo que queríamos admitir? De que todo proyecto genera costos y sobre la base de los costos y el presupuesto de inversiones podemos determinar el precio de venta. Y como podemos determinar primero el precio de costo, ¿sí? Agregamos además adicionalmente, está por debajo de los precios de la competencia, unos precios que sean competitivos y que permitan generar al proyecto utilidad. Y gracias a esto es de que se ha podido determinar el flujo de caja, ¿sí? Es decir, determinar además la utilidad bruta, posiblemente la utilidad neta, y que sumados a los costos financieros que se originan en el proyecto, que son la depreciación del activo fijo y la amortización del activo diferido y el pago de intereses durante el periodo de operación del proyecto por los préstamos que generan, por supuesto, estas obligaciones. Entonces podemos determinar si el beneficio neto. Y para ello tenemos, como son de años posteriores al cero, entonces tenemos que utilizar el concepto de actualización, que es F2 igual a 1 sobre rayo de quebrado, paréntesis 1 más I, que es la tasa de descuento, elevado a la N. Entonces, con este factor de actualización, podemos referir todas las utilidades netas, ¿sí? O los beneficios netos referidos al año cero para poder comparar con la inversión. Si como resultado de esto la diferencia o el beneficio neto, ¿sí? Actualizado en la suma, es mayor que cero, entonces significa que el proyecto es viable. También se debe determinar la tasa interna de retorno. Sí, ya les indiqué la manera en la que se tiene que utilizar, se debe calcular la tasa interna de retorno, que es la tasa a la que el BAN se hace igual a cero, es decir, ni se gana ni se pierde. Entonces, si esa tasa es mayor a la tasa de descuento utilizado en el proyecto, entonces el proyecto es viable y al mismo tiempo prácticamente hace factible el proyecto. Entonces, con esta información, ocurre de que necesitamos, bueno, después sacar el BAN y la TIDIA, la metodología que es la misma que vamos a estudiar, ocurre que necesitamos, sí, urgentemente, el problema es que van llegando y me sacan pues el hilo conductor de la clase, ¿no? Cuando llegan al último momento, pero lo que trataba de decir es de que o sea, esta información, ¿sí? Este proyecto, si que da una tasa interna de retorno y un BAN, entonces tiene que estar sujeto a un análisis de sensibilidad, haciendo variar, ¿sí? Los costos en las principales variables del proyecto, o podrían ser los ingresos, meter el precio de venta, etcétera, para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y esto que queda bien claro. Ahí está. Que quede bien claro, digo, porque al final, sí, cuando participen en equipos multidisciplinarios para elaborar los proyectos, después de que participa, por supuesto, el ingeniero de sistemas en el análisis, en el diseño de las cámaras CCTV, el cableado estructurado para los computadores, la ubicación del server, etcétera, etcétera. Entonces, le van a indicar como tarea final, ¿sí? Es de que el ingeniero de sistemas elabore una planilla de tal manera que se pueda hacer el análisis de sensibilidad al momento, solamente con cambiar un dato, nada más ver qué es lo que pasa. Imagínense ustedes la gran ventaja que tienen, miren, desde que yo era estudiante hasta esta época. ¿Por qué razón? Porque en esas épocas lo que teníamos que hacer elaborar un proyecto de factibilidad técnico-económico
pero para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que volver a hacer el recálculo de todito, ¿no? Nuevamente, todo. Ha variado el precio, es decir, cuando varía el precio más 1%, más 2%, más 3%, otra vez había que ser corrido y con calculadora todito esto hasta acá, porque no habían las facilidades que hoy en día tienen ustedes. Y una de esas facilidades que tienen es justamente la hoja electrónica Excel. Y hoy día les voy a mostrar cómo se tiene que hacer este laboratorio que vamos a hacer ahora. Quiero que pongan mucha atención en este laboratorio porque necesitamos aprender porque ustedes van a hacer, como les dije, el grupo multidisciplinario ya para hacer esta partecita de la evaluación nos va a indicar con mucha precisión que el ingeniero de sistemas tiene que elaborar. Por supuesto, es su especialidad, ¿no? Entonces, voy a compartir otra pantalla que nos va a permitir lo que acabo de comentarles. Me imagino que en este momento están viendo ustedes la planilla parametrizada. Me voy a ir a la hoja de inicio y me voy a retirar por un momento y voy a empezar a dar ya las señales. Fíjense, dice planilla parametrizada para la evaluación del proyecto fábrica de salchichas y embutidos de cerdo en Monteagudo. Ustedes pueden tomar esto y pueden cambiar, ¿cierto? Entonces les voy a dar, fíjense, esta es una hoja normal, esta es una, aquí está, fíjense, esta, precios unitarios, acá, esta es una casilla, ¿no? Es una casillita, pero que está conectada al cursor, ¿no? Por ejemplo, digo precios unitarios y entro a una hoja que se llama precios unitarios, determinación de los precios de costo unitarios por la línea de producción. Aprieto este botón inicio y me lleva nuevamente acá al menú principal. Entonces, este es el menú principal. Y como verán ustedes, simplemente es aquí utilizar algunas de las técnicas que se tienen en la hoja electrónica, pero que nos permite obtener sí, el flujo de caja del proyecto para hacer la evaluación financiera, hacer el análisis de sensibilidad. Es decir, todo se hace acá, en la hoja electrónica. Y como verán ustedes, es una tabla, porque aquí abajo hay otras tablas. Miren, aquí está, que se llama inicio, activo fijo. Esta es la tabla de inicio, la que estamos viendo. Hay otra tabla que es de activo fijo. Veamos, aquí es de activo fijo del proyecto, dice, ¿no? Y para volver al anterior, al inicio, nuevamente tomamos esta escrita y vuelve. Entonces pueden tomar esto, pueden hacer otro también, pero aquí están los elementos que son necesarios, ¿no? Veamos, acá las inversiones en activo fijo, activo diferido, capital para puesta en marcha, cuadro de inversiones. Programa de producción, bueno, para este proyecto nosotros tal vez tengamos necesidad de hacer ese programa, pero vamos a ver. Descripción de costos, mano de obra, compra de servicios, ropa de trabajo, etcétera, ¿no? Ingresos y costos, precios unitarios, ingresos del proyecto, planilla de costos. La evaluación financiera, flujo de caja y el análisis de sensibilidad a partir de este flujo de caja, pero haciendo variar, por decirles, ingresos. Hacer en la sensibilidad de costos, haciendo variar cualquier costo. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Y quiero ver cómo, me imagino que una planilla como esta, una hoja como esta, la pueden ustedes diseñar. Ahora, si no pueden diseñar, utilicen la misma hoja. Acá en inversiones, seguimos acá. Bueno, veamos esta evaluación financiera, por favor, pongamos un poco de atención. Siguen llegando. Flujo de caja, que es lo más importante que tenemos que tener. A partir de esto se puede hacer la evaluación financiera. Entonces, flujo de caja, ahí está el flujo de caja del proyecto para 10 años y sale en toda la pantalla, como ustedes verán. Entonces, este es un flujo integrado porque está considerando el año 0 y del 1 al 10, que es el horizonte de vida para este proyecto en especial. Solamente que el primer año, esta fábrica trabaja al 40%, el segundo año al 60%, el tercero al 80%, y a partir del cuarto año recién trabaja al 100% de su capacidad instalada. ¿Por qué razón? Porque recién se está introduciendo el producto al mercado. Ahora, si las cosas van mejor, bueno, eficiente para el proyecto, ¿no? Pero estamos nosotros considerando que esta va a ser la tasa de crecimiento, sí, de la demanda. Entonces, para el año 0, solamente se deben considerar todas las inversiones y en qué se
Un momentito. Ya, continuamos. Entonces aquí están, estas son las fuentes. En este caso, ProBolivia sí va a hacer un aporte de 500.000 bolivianos y la gobernación de Chuquisaca va a ser un aporte de 14.890.721, cuya suma es igual a 15.390.721. Y por activo fijo, sí, va a ser, por activo fijo se va a conceder 10.148.692, por activo diferido este otro monto y cartera por puesta en marcha de tanto. Pero ¿de dónde vamos a obtener esta información? Ahora quiero que ustedes vean, miren, he apuntado, sí, a esta casilla, a la celda C10, ¿correcto? Y en la celda C10 dice que, y anoten esto por favor, y esto es para manejar ya los macros que estamos aplicando, dice, es la forma correcta de expresar, es igual, apóstrofe, este tiene que ser el nombre de esta tabla que se ha formado aquí abajo, TOT inversión, cierro la comillita, ¿sí? el signo de admiración inverso, y aquí la casilla de donde se está extrayendo este valor. Dice TOT inversión C30, dice, ¿no? TOT inversión C30, entonces debe ser total inversión. ¿Dónde tiene que estar esto? Seguramente está en la tabla de inversiones, pero para eso vamos a volver entonces al menú principal. Volvemos al menú principal y dice TOT inversión. Esta tiene que ser este cuadro de inversiones. Vamos a ver si se llama TOT inversión. Aquí está. Este es, miren, TOT inversión. Aquí está TOT inversión. ¿Y de qué? ¿Cuál es el total? Esta es en activo fijo era, no me acuerdo, ¿no? ¿Cuál era la casilla que estuvimos analizando? Era TOT inversión. C30, Inge. C30. Sí, Aquí está licenciado. C30. Ahí está, C30. Este es C30. ¿Y qué es C30? Ese es el aporte de ProBolivia solamente, ¿no? Es el aporte de ProBolivia C30. C30 del archivo TOT inversión. Si volvemos nuevamente acá. Y en flujo de caja, aquí está ProBolivia. Esta casilla decía de la tabla TOT inversión, sí, y de la casilla C30. Entonces, yo puedo expresar, sí, en cualquiera de estas celdas de acá, un valor. Y esos valores se pueden obtener, sí, a través de estas tablas que se van formando acá. Y como aquí, si aprieto más, entonces puedo formar otra hoja electrónica, otra tabla, que se puede incorporar para hacer un cálculo cualquiera que fuera. Entonces, ustedes ya se han dado cuenta, hasta ese momento, de que todo esto está concatenado. Volveremos, voy a seguir haciendo los ejemplos. Ustedes ya tienen el ejemplo principal, lo único que tienen que hacer es armar en función de de las necesidades del planteamiento de su proyecto. Pueden incrementar, pueden bajar. En su proyecto, por ejemplo, no puede aparecer, ¿no? Hay compra de ají, de ajo, cosas que no tienen nada que ver con su proyecto, pero esto nos da ya un marco de referencia, ¿no? ¿De dónde sale este valor? Dice de TOT inversión, D30, dice, ¿no? D30. Ustedes tienen que aprender de memoria nada más que esto para sacar un valor, para obtener un valor en una casilla como esta. A ver, vamos a ver acá. Tomaré esa casillita, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ponerle más, así era. Un momentito, vamos a hacer la copia. Voy a venir acá y tiene que ser igual, apóstrofe, el nombre de la tabla, ¿sí? En este caso es TOT inversión, nosotros vamos a poner costo global, ¿de acuerdo? Costo global, cierro apóstrofe, y
voy a ver de qué lugarcito tendría que sacar. Me voy a costo global y voy a tomar este valor acá, que es, es C14. Entonces, C14. C14. Entonces, vuelvo nuevamente aquí a inicio. Estoy aquí en flujo de caja, me ubico acá y sé que es así, ¿no? Falta, después del apóstrofe, tiene que venir una barrita. Entonces yo necesito, me voy a ubicar en cualquier lado, me voy a ubicar en esta casillita, ¿de acuerdo? Le voy a poner un fondito de otro color, le voy a poner un fondito amarillo y le voy a dar letras negras, le voy a dar letras negras, ahí está, ya. Todo valor que va a salir aquí va a tener letras negras, ya. Pero además quiero, sí, que salga, primero voy a ir aquí a costo global, y además ya he dicho que el costo global tiene que estar en cualquier valor de estos C14 dijimos, ¿no? C14. Entonces, vuelvo nuevamente acá, estoy en flujo de caja, aquí está el valor que quiero. No me interesa, ¿no?, que esté el valor que esté acá, pero quiero demostrarles que sí se puede sacar de cualquier lugar. Entonces, tengo que digitar igual, tengo que cambiar aquí la tecla. Muy bien, entonces igual, luego apóstrofe, dice, ¿no? Entonces, apóstrofe. Es costo global, con mayúsculas, costo global. Cierro, o sea, pongo nuevamente un apóstrofe. Tengo que poner tal como está. Quiero sacar de información de esta tabla, donde a esta hoja electrónica. Y luego aquí tengo que colocar el signo de admiración de bajada, ¿sí?, de cierre, y luego el C14. C14. Entonces, a ver, veamos si sale la información. Dice, hemos encontrado un error en la escritura, dice, en la fórmula, y hemos intentado corregirla a costo global C14. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Aquí era, aquí, pero no ha querido. A ver, vamos a poner igual, apóstrofe, costo global, apóstrofe, signo de interrupción de bajada, y C14. ¿Cuál podría ser el error? A ver, no creo que haya error. Ahí está. Miren, ahí ha salido la información. 172.308. Aquí está. ¿De dónde le hemos extraído? Sí, de la tabla costo global y de la casilla C14. Entonces, de esa manera podemos sacar cualquier tipo de información y colocar en cualquier lugar. Podemos multiplicar, podemos dividir aquí con estas formulitas elementales. Esto lo voy a despejar, ya sabemos que eso ocurre. Ya sabemos que eso ocurre. Y ahí se quedó. A ver, vamos a tratar de ponerle otro colorcito, este colorcito, así que se confunde. Ahí está. Muy bien. Entonces ya saben, ¿sí? Y toda esta información que está contenida acá sale de más adelante, de más atrás, de las tablas que se van formando. Pero volvamos ahora. Sí, y de acá, fíjense, se hace toda la... Si está toda la información, automáticamente, ¿sí?, lo que vamos a hacer es darle, ¿sí?, información a esta función que tiene el Excel. Actualmente, que aquí está en inglés, ¿no? Valor actual neto. Esta es la función que da específicamente esta hoja electrónica para calcular el BAN. Dice desde F34, ¿sí? Desde F34, desde la D28, desde aquí, desde D28, dice que tiene que sumar hasta M28, hasta acá. Y luego tiene que agregar además C28, que es este valor de acá, más C28. Y automáticamente calcula el valor actual neto. Y la tasa interna de retorno hace lo mismo, porque ya esta es una función que está incorporada. Sí, que es para C28, dice, ¿sí?, para este valor, ¿sí? Y luego acá desde M28 por 100% es para calcular dado
dado este valor, ¿sí? Esto es lo que pide esta función para determinar la tasa interna de retorno. Luego vamos a ver con mayor claridad. Ahora simplemente estoy queriendo indicar de que automáticamente, si se modifican algún valor antes, automáticamente los valores del valor actual neto y de la tasa interna de retorno cambian. Pero entonces ahora, ¿cómo tenemos que valorar? Primero, irnos acá a esta pantalla, ¿no? A esta pantalla desde donde podemos hacer las incorporaciones de información aquí al flujo de caja. Y si ya tenemos el flujo de caja podemos hacer el análisis de sensibilidad e ingresos. Veamos, aquí están los ingresos, ¿sí? Aquí están los ingresos. El cálculo de los ingresos, ¿cómo calcula el ingreso? Este valor del ingreso para el primer año, fíjense, proviene, dice, de ingresos de E27 multiplicado por C38. ¿Qué es C38? Vamos a ver acá. C38. C38 es 1%, el incremento en los ingresos, 1%. Aquí estamos incrementando los ingresos, 1%. Estoy incrementando acá, por eso que está multiplicando por C38. Y este C38 es 1%, ¿no? Entonces, veamos esta tabla, ingresos. ¿Dónde está la tabla ingresos? Vamos a ir hacia allá. Aquí está la tabla de ingresos. Aquí está la tabla de ingresos. Aquí está la tabla de ingresos. Y estos son los precios de venta. Pero estos precios de venta, también esta información que está acá en esta tablita, son el resultado, ¿sí?, del análisis en la tabla precios. Aquí precios K10, precios K11, precios K12, etcétera, etcétera. Y tendríamos que analizar, ¿sí?, de dónde sale esta información previamente, porque luego esta información se coloca como precio unitario, se obtiene la cantidad y por la multiplicación sale esta información de los ingresos. Entonces yo necesito saber de dónde sale esta información. De precios, dice, entonces voy a buscar los precios. A ver, vamos a ver aquí precios. Con esos botoncitos se van. Por aquí deben estar los precios, no he visto ver. La tabla precios. Aquí está la tabla precios. Y es fíjense, aquí está estos son los precios. Estos son los precios que se han calculado acá. Está en K10, en K11, K12, K, etcétera, etcétera. Aquí están para cada uno de los productos, ¿no? ¿Y cómo se han obtenido estos valores del precio? Fíjense, tengo el total costos para cada uno de estas, para producir las salchichas, mortadelas, chorizos, ¿no? Tengo la inversión prorrateada para cada uno de estos. Tengo la producción anual en kilogramos de cada una de estas variedades. Por lo tanto, si el precio de costo no es más que el resultado, además debo tener acá la inversión. Aquí está la inversión. Pero debe haber la inversión prorrateada más. Sí, esta inversión está prorrateada. Entonces, esta inversión por una tasa de una rentabilidad sobre inversión, una tasa de rentabilidad sobre inversión, aquí está que me dice que es igual al 10%. Entonces, este valor sí que es 0,1, que corresponde a E25, me va a permitir determinar este precio de costo. Dice que es H10, que es la inversión prorrateada, por E25. E25 es la rentabilidad sobre inversión, que es 0,1, que es del 10%, más G10, que tiene que ser el costo total. ¿Dónde está G10? G10 está acá. G10, que son 17.395.744, que corresponde a la inversión prorrateada. ¿Sí? Este valor es este de acá. Y dice dividido entre I10, que es I10. I10 es la producción anual, que son 532.000 kilogramos. Entonces hacemos ese ejercicio, seguro que vamos a obtener este valor.
y más que seguro que vamos a obtener ese valor, porque aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces, de esa manera hemos obtenido este valor. Este otro sí tiene la misma formulación, solamente que debe variar G11, uno de estos valorcitos, ¿no? Acá, en función del total costos de inversión prorrateada y la producción anual, obtenemos estos valores que son los precios de costo. Y estos precios, que son aquí están identificados acá, este es el precio de costo, pero este es el precio de venta, es decir, el precio de venta, ¿sí? Está multiplicado además por E27. ¿Qué es E27? E27 sí es un incremento de precios del 4%, ¿sí? Entonces estamos obteniendo este nuevo precio de acá, que va a ser con el que vamos a vender. Por eso que es K10, K11, etcétera. Y ahora volvemos acá por el botón de inicio a los ingresos del proyecto. Aquí están los ingresos del proyecto. Entonces, estos valores que corresponden, fíjense, a que se están extrayendo, dice, del archivo precios barra de bajada K10, ¿no? Esta es otra forma de expresión también, ¿sí? Para bajar la información a cada una de estas celdas. Aquí están las celdas. Y estos mismos valores se expresan acá. Dice B4. ¿Cuál es B4? Aquí está B4. Este es B4. El otro debe ser seguramente B5. B5 corresponde a este otro precio y así sucesivamente. Y esta cantidad es la que tenemos que producir. ¿De dónde sale esta información? De la tabla Product C11. Entonces vamos a ver el archivo PROC y de C11. C11 de PROC. PROC. Vamos a ver dónde está ese PROC. Ese es el programa de producción, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, PROC. Aquí está, y me dicen además el C11, ¿no? Entonces veo C11 para salchichas. Para el primer año, sí, va a producir 212.800, que es la información que se ha trabajado acá. ¿Cómo se ha trabajado? Multiplicando M11 por 0.04, que es M11. M11 son los que se van a producir al año. Entonces estoy multiplicando para considerar que es el 40% por 0.4. Entonces de esta manera sí estamos generando información para los ingresos del proyecto acá, ¿no? Entonces cada uno de estos, fíjense, viene del programa de producción de la casilla D11, E11, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera podemos calcular los ingresos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto de manera general, estimados estudiantes? Milan Poma, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Limber Condori, ¿no? Está con el nombre de Milan, ¿o quién es? A ver, no, otra persona, Milan Poma. ¿Me está escuchando, Milan Poma? Por favor, deme un comprendido. ¿Aló? Michelle Mujica, o Mujica es, por favor, si me corrige. Música, licenciado. Señorita Mujica, ¿no? Sí, Ya. A ver, dígame, ¿me ha entendido la estructuración de esta planilla parametrizada? sí, licenciado. Ya no es muy difícil. Y les comento de que lo que pasa, sí, en la generalidad de estos, voy a tratar de aparecer para que se me registre, pues, ¿no? Ya no puedo, no más, aquí estoy. Muy bien, entonces lo que les decía es de que cuando se trabaja con equipos multidisciplinarios, y lo mismo hemos hecho en varios proyectos, es decir, y llega este momento de hacer la planilla parametrizada, entonces al ingeniero de sistemas que directamente, ¿no? Directamente él es el encargado de hacer esta estructuración de la información para hacer los cálculos del valor actual neto y la tasa interna de retorno, de tal manera que sea automático el resultado y podamos hacer análisis de sensibilidad aumentando, incrementando, decrementando,
en uno, dos, tres variables o en más variables, etcétera, que ya nos da una lógica en el proyecto para poder dar respuesta a estas variaciones que de otra manera no se podrían hacer. Por eso que les había dicho, realmente ustedes son personas aventajadas, ¿no? Porque imagínense en mis tiempos tener una ayuda como el Excel hoy en día para hacer estos trabajos de análisis de sensibilidad. Es una belleza. Yo en mi tesis he debido tardar solamente unas 2 semanas en hacer el análisis de sensibilidad, en tener que volver a hacer todos los cálculos, algunos que se cruzan, etcétera, para tener respuesta para el examen. Semejante trabajo, ¿cierto? Hoy en día simplemente con cambiar un dato ya se tiene la información. Entonces, sobre este aspecto, ¿qué dice usted, señorita? Michelle Mújica. Bueno, revisando el documento sí nos va a servir de mucho. Ahí mismo vamos a poder editar todos los parámetros que nosotros veamos viable. Lo que sí ahora, licenciado, me surge una duda con el flujo de caja aquí en el Excel que tengo yo habilitado. Según el flujo de caja, dame un momento. Hola, hola. Aló, aló. Si se ha cortado, señorita Mújica, se cortó su comunicación. ¿Aló? Bueno, pero hablaba del flujo de caja, ¿no? Este es el ejemplito que les he enviado, ¿no? Entonces, como ustedes verán, va saliendo de un lado al otro. ¿Cuánto tiempo disponemos? Si disponemos todavía de 7 minutos. Que va a ser el... Ahora, ¿cómo tenemos que estructurar? Se cortó la comunicación de la señorita Mújica por alguna circunstancia. Esta es la forma de estructurar, ¿no? Fíjense, inversiones, costos en función del programa de producción, la determinación de los ingresos en función de los precios y los precios en función de los costos y de la inversión. Luego, el flujo de caja integrado que estamos presentando acá, porque fíjense, desde el año cero que se producen las inversiones desde fuentes y usos, el resultado, digamos, tiene que ser igual a cero. Y acá los 10 años, sí, del horizonte de vida del proyecto que estamos utilizando desde el punto de vista académico. Retorno acá, luego aquí el análisis de sensibilidad, haciendo variar los ingresos, los costos y para ver qué es lo que pasa con el valor actual neto. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos concluir? Siempre en la determinación del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Estos valores ustedes los van a estudiar, por favor, para poderlos reproducir. Hay una guía, sí, aquí dentro del mismo Excel, que indica qué elementos tienen que considerarse para poder hacer el resultado. Ahora vamos a abocarnos en un siguiente video. Nos vamos a abocar a analizar ya con mucho más detenimiento. Pero hasta acá ya espero que me hayan comprendido, si vuelvo nuevamente. Espero que me hayan comprendido, sí, la necesidad de poder elaborar esta planilla parametrizada. En realidad, este es el trabajo, sí, que tienen que hacer para poder realizar la evaluación correspondiente. Toda esta información que se tiene acá, un momentito, por favor. Voy a desaparecer un segundito. Bueno, parece que se silenció mi perro. Todo confluye aquí en el flujo de caja. Todo, pero fíjense, la información está estructurada. Entonces, en los siguientes minutos, sí, correspondientes yo creo que a 1 hora más de explicación, y vamos a concluir la clase, voy a ir explicándoles ya con detenimiento. En esta primera parte lo que quería que ustedes entendieran es de que de dónde salen estos costos, ¿no? Estos costos por ejemplo, aquí de materias primas, aquí están, fíjense, de dónde salen. Es simplemente la estructuración, ¿sí? Elemental, ¿sí? Para luego ir multiplicando por casillas y sacando así este tipo de registros. Eso nada más quería comentarles, a ver cuánto tiempo más disponemos. 4 minutos más. Si alguien quisiera algo en especial, por favor, indíqueme, sí, para que pueda explicarles el manejo de esta planilla parametrizada.
¿Hay alguna persona, algún estudiante que necesite alguna aclaración específica? Hay un silencio total. Entonces yo me imagino que es porque me han comprendido. Lo que necesitamos, o sea, básicamente, sí, es utilizar esta presentación, la pantalla desde donde se puede, desde donde se estructura todo, ¿no? Entonces, fíjense, tiene una secuencia bien lógica. ¿Sí? Este tipo de planillas son importantes en el proyecto, es así de simple, ¿no? Entonces, aquí está resumido todo el contenido del proyecto. Por eso les dije, cómo han estructurado en el estudio de mercado, que fue otro de los temas que les pedí, que ya tenemos todas las notas por primer parcial ahí, ¿no? Se han ido presentando ya sus proyectos, excepto, si no me equivoco, el último proyecto que es localización, dijimos, esto va a quedar para el segundo parcial, ¿cierto? Porque inclusive algunos de sus compañeros han elaborado hasta un proyecto de localización en un lenguaje actual, ¿no? Yo tenía en el GBB Basic y lo han hecho los estudiantes en otro lenguaje ya mucho más contemporáneo. Aquí no necesitan ustedes, sí, fíjense, ustedes utilizan esto y esos cuadros que hemos visto en el PDF que les he ido mostrando, los hemos arrancado de acá, ¿no? Miren aquí, activo fijo, ¿ya? Aquí está el activo fijo. Y de acá nomás se sacaba la información. En este caso del activo fijo, fíjense, cuando se habla de inversión, edificaciones, estos son datos que tenemos que extraer necesariamente de los otros volúmenes, ¿cierto? Del total de obras de construcción de infraestructura final. Habrá un presupuesto final, un total del presupuesto final, y lo inscribimos acá. Ahora podemos extraer, si estuviera en el mismo computador, etcétera, se puede extraer esa información. Pero esa información, fíjense, es un número. Igual que el resto de acá de esta información, simplemente son números que se han obtenido sobre la base, ¿sí? de establecer los cuadros, pero estos valores que están acá también podría ser, cada uno de estos podría ser un cuadro, ¿cierto? Fíjense acá, voy a entrar acá y voy a ver dónde está la inversión en electricidad. Esto está muy abajo ya. Aquí debe estar, aquí coste de producción, depreciación del activo fijo. Aquí deben estar aquí está, a ver, vamos a ver. Aquí hay una tabla, ¿no? Podemos hacer esta tabla también, o sea, podríamos hacer una subtabla para la parte eléctrica, pero no me acuerdo dónde está la parte eléctrica. Debe estar por acá arriba, vamos a ver, son costos. No, pues tenemos que ver acá en inversiones. Seguro que hay una tabla, yo me acuerdo de haber visto una tabla. Licenciado, no podemos ver la pantalla, está en color plomo. Ay, cómo no, cómo no.